Revelado, el hijo del millonario defendió a su humilde faccineira en un tribunal extraordinario desde el primer momento que se enteró del arresto de doña Rosa. Alejandro sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Aquella luz dorada que siempre había iluminado su vida, proveniente de su padre magnate, se tornó en sombras. Doña Rosa, la mujer que lo había cuidado desde pequeño, a la que había llamado tía sin saber que era su segunda madre, estaba acusada de un delito que nunca había cometido. En su mente, el eco de las enseñanzas de su madre resonaba con fuerza: la dignidad de una persona no se mide por su estatus social, hijo. Hay que luchar por los que no tienen voz. Ahora, tenía que decidir si estaría a la altura de esa lección. La sala del tribunal era un espectáculo de prejuicios y miradas despectivas. Alejandro sentía el sudor recorrer su frente, las palabras se le atascaban en la garganta, mientras el murmullo de risitas burlonas llenaba el aire. Allí estaba él, el hijo del millonario, desafiando las expectativas de un mundo donde la justicia se transformaba en un juego de poder y riqueza. Los murmullos parecían insistir en que el estatus conocía límites, que los pobres nunca ganaban. Y sin embargo, su corazón latía más fuerte por una mujer que había dedicado su vida a la servidumbre, que era tan inocente como un sol naciente. La presión de su padre, una figura omnipresente que siempre lo había moldeado en la imagen del éxito financiero, le aplastaba el pecho. ¿Cómo puedes arruinar nuestra reputación por una simple faccineira?, le había gritado la noche anterior. Pero la imagen de doña Rosa, su risa cálida y sus manos cansadas, dominaba su mente. Estaba en juego el amor incondicional que ella le había mostrado versus la desilusión que su padre podría provocarle. Mientras los testigos desfilaban ante el estrado, su determinación crecía, alimentada por el deseo de liberar a doña Rosa. Cada palabra que pronunciaba en su defensa era una batalla contra las sombras de su propia historia. Ella no lo haría, gritaba su corazón, pero la razón le decía que se metía en un juego peligroso. La sala fomentaba un ambiente hostil, el juicio se había convertido en un espectáculo. ¿Era el otro simple príncipe dispuesto a presentar su reino o un caballero en busca de la verdad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión había alcanzado su punto cúlmine cuando, de repente, una revelación estalló en la sala. Un viejo documento, un pedazo de su historia revelado, lo conectaba a doña Rosa de una manera que jamás habría imaginado. Los ojos de todos se volvieron hacia él, el aire se sintió más denso. Su vida pululaba entre la verdad y la deshonra. ¿Qué pasaría si su linaje se interpusiera entre él y lo correcto? La angustia se apoderó de su ser el hijo de un magnate, un símbolo de riqueza y desprecio, o luchar por lo que creía justo. La sala quedó en silencio, y Alejandro, enfrentado a su dilema, se sintió en la cuerda floja, temiendo no solo por doña Rosa, sino por su propia identidad. La decisión sería dura. Su mirada buscó a su madre entre la multitud. ¿Sería capaz de seguir el camino del honor, aunque eso lo costara todo? Cada latido de su corazón resonaba en su mente como un tambor insistente. En esa sala repleta de juicio y expectativas, Alejandro se vio obligado a enfrentar la imagen proyectada por su padre, el hijo que siempre debía de ser inquebrantable, inmaculado, el epítome del éxito en el mundo de los negocios. La dualidad de su existencia comenzó a atormentarlo. Era el hombre del que todos hablaban, el príncipe que vivía en un pedestal, pero su espíritu se hallaba en rehabilitación, luchando por asir la verdad que le había sido revelada tangible y dolorosamente. Sintió que el viejo documento en su mano lo convertía en un hombre en marcha hacia una verdad reveladora. Lo había leído 1000 veces en su mente, pero la idea de asumir abiertamente su conexión con doña Rosa era aterradora. Podía ver las miradas despectivas, los susurros de desaprobación.
Podía perder no solo su reputación, sino la relación con su padre, el pilar erigido de su vida. Y, sin embargo, el peso de la injusticia era más pesado que cualquier pilar que alguna vez había sostenido. Mientras el abogado de la defensa comenzaba a recitar pruebas en favor de doña Rosa, la idea de desenmascarar su verdadero ser se convirtió en una misión. La sala, con todos sus juicios y burlas, le daba el empujón para no renunciar a la dignidad y la voz de una mujer que había sacrificado tanto. Si lo concebía, tomó el papel de defensor no solo de doña Rosa, sino de su propio propósito vital. Su estrategia comenzó a gestarse en su mente. Necesitaba pruebas concretas, datos que respaldaran su vínculo, algo que autenticara su indignación y su lucha. No solo es mi madre adoptiva, pensó, ella me ha moldeado. Esa revelación le dio fuerzas, y con cada palabra del abogado, sus ideas se afilaban como un cuchillo. Cualquier evidencia podía equilibrar la balanza de la justicia. Tomó un profundo suspiro y se levantó. Fue un acto impulsivo que resonó en todos los rincones de su ser. El murmullo cesó. Alejandro, a un paso de romper la cómoda burbuja en la que había vivido, se acercó al estrado. La mirada intimidante del juez le cayó encima como un peso forma, pero su voluntad estaba por encima del miedo. Sus palabras, sosegadas pero firmes, comenzaron a fluir. Había llegado el momento de enfrentar la realidad. Apreciado tribunal, lo que hoy defenderé no es solo la inocencia de doña Rosa, pronunció en voz clara, sino la verdad que representa para mí. Ella es más que una empleada, es mi familia. La sala estalló en murmullos, pero él persistió, sentía la presión que lo empujaba hacia adelante. Cada palabra se transformaba en un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. Las palabras que había escuchado en su infancia emergieron de forma natural. Al hablar de doña Rosa, permitió que su vulnerabilidad se revelara ante todos, mostrando las grietas en su imagen de hijo perfecto. En ese instante, todo cobró sentido, no se trataba de un héroe en busca de reconocimiento, sino de un hombre dispuesto a redefinir su propio concepto de humanidad, lejos de etiquetas y privilegios. Al finalizar su intervención, un murmullo recorrió la sala. Se sentía neurologizado por una mezcla de liberación y temor. ¿Había dado el paso hacia una nueva vida o se había hecho un enemigo más poderoso que el legado que había heredado? La mirada de su padre entre la multitud lo martilló como un clavo en su conciencia. La percepción de un futuro como millonario y símbolo de éxito se desvanecía. Mientras abandonaba el estrado, la incertidumbre lo invadió. La decisión de luchar había sido solo la primera parte. Lo que quedaba en el aire era una incógnita mayor, ¿sería capaz de soportar las consecuencias de esa elección? La sala, ahora en suspenso, respiraba un aire diferente. La batalla por la dignidad de una mujer anciana había comenzado, pero Alejandro sabía que su propia guerra apenas empezaba. ¿Podría realmente desafiar el legado de su padre y forjar su propio camino hacia la verdad? La siguiente etapa de su viaje se convertía en un laberinto. Esperado. El momento de la justicia había llegado, pero como en la vida, ¿quién definiría su desenlace? El aire frío del tribunal le oprimía el pecho mientras Alejandro tomaba su asiento nuevamente, sintiendo el peso de las miradas aún fijas en él. Sus pensamientos revoloteaban, un torbellino de autoexamen e incertidumbre. ¿Qué había logrado realmente al hablar? Las palabras, una vez liberadas, no tenían retorno, y su nuevo camino se dibujaba incierto y temible. Pero el eco de su intervención resonaba en su mente, un impulso irreprimible que lo mantenía en movimiento. Su padre había esperado que él fuera un monumento a la perfección, un producto pulido de aquel mundo que veneraba. Sin embargo, Alejandro se encontraba cada vez más distanciado de esa imagen. Cada sesión del juicio representaba una oportunidad no solo para defender a doña Rosa, sino también para explorar su propio despertar, su deseo de vivir una vida con autenticidad. La revelación de su conexión los había unido en algo más profundo que el afecto, era resistencia, dignidad compartida. Durante las noches que siguieron a su declaración, se dedicó a recopilar información que pudiera respaldar su lucha. Exhaustivas horas conectado a la computadora, revisando correos antiguos, fotos y documentos que pudiera utilizar como elementos probatorios. La búsqueda no era sencilla,
y cada archivo borrado que encontraba representaba un ladrillo más en la construcción de su nueva realidad. Era un proceso que lo desgastaba, pero también lo llenaba de un propósito renovado. No solo estaba redescubriendo su familia, también estaba reescribiendo su propia narrativa. Descubrió un mundo lleno de significados ocultos. Un correo aquí, una foto allá. La relación con Doña Rosa era, a la vez, un reflejo de su infancia y un revelador de sus carencias. ¿Cuántas veces había reprimido esos recuerdos por crecer en un entorno que reverenciaba el éxito por encima de la humanidad? Como un rompecabezas, el universo de su vida se reconfiguraba ante sus ojos. Cada pieza encajada le daba fuerza y claridad. Sin embargo, la presión del juicio comenzaba a presionar su mente, hambrienta de un desenlace favorable. La mirada crítica de su padre se volvía, poco a poco, un peso insostenible. Alejandro sabía que deshacer el entramado de expectativas que lo rodeaba demandaría coraje. Había momentos en los que la voz de su padre sonaba en su cabeza, insistiendo en que debía renunciar a su lucha. Pero cada vez que escuchaba esa voz, un eco más fuerte resonaba en su interior, recordándole quién era, que lo había llevado hasta allí. Era un delicado juego de equilibrio, entre su deseo de aprobación y el compromiso con su verdad. En una reunión preparatoria antes del juicio, un abogado se acercó a él, preguntándole de manera incisiva sobre su motivación. Cada interrogante parecía un rayo que desgarraba su tejido de seguridad, llevándolo a preguntarse, ¿podría ser lo suficiente para enfrentar su legado familiar? Las dudas brotaron como espinas, pero también lo impulsaron a profundizar más en su autoexploración. La noche antes de la continuación del juicio, Alejandro se plantó frente al espejo de su habitación. Esa imagen reflejada era un extraño para él. Era una versión vulnerable, expuesta a la incertidumbre, en lugar de aquel joven que había sido entrenado para impresionar a los demás. En su interior, había una chispa de desafío. Ya no se trataba solo de Doña Rosa, sino de establecer su identidad. A medida que se preparaba para enfrentar la sala una vez más, la determinación se afianzó en su pecho. Se daba cuenta de que la lucha por Doña Rosa era la señal de su propio viaje hacia la autenticidad. Sin embargo, la pregunta permanecía latente, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender sus ideales frente a la mirada recelosa de su padre? Lo que venía era un momento de verdad crucial. El próximo testimonio marcaría un punto de inflexión en esa lucha. Alejandro sabía que las palabras que se pronunciaran podrían cambiar no solo el destino de Doña Rosa, sino el suyo. En su interior había una sensación de tormenta, y, mientras se acercaba al día crucial, la ansiedad se mezclaba con la anticipación. Sus decisiones habituales estaban siendo puestas a prueba, y el legado familiar comenzaba a desvanecerse como una sombra. ¿Estaría listo para tomar la siguiente gran decisión? El murmullo en el tribunal era incesante, un eco inquieto que reverberaba en la mente de Alejandro. La expectación estaba palpable. Sabía que las próximas horas no solo decidirían el futuro de Doña Rosa, sino que también podrían hacer estallar los cimientos de su propia existencia. La ansiedad se convertía en compañera constante, empujándolo hacia adelante. El silencio se hizo cuando el juez tomó su asiento. El ambiente se tornó tenso. Alejandro se encontraba en un cruce de caminos. Había investigado con fervor, acumulando pruebas que no solo afianzaban su argumento, sino que también revelaban secretos familiares que había mantenido enterrados. Su historia, como la de muchos, estaba llena de giros inesperados. Cada papel que recopilaba de su madre y sus abuelos se tornó en un símbolo de resistencia. Debía afrontar la verdad, y con cada descubrimiento, se volvía más fuerte. El abogado de la defensa hizo su entrada triunfal, lleno de aplomo. Alejandro sintió una oleada de inseguridad. Se le hacía difícil recordar que no estaba allí para competir con esa imagen de éxito, sino para dar voz a quienes habían permanecido silenciados. El juicio empezaba con testimonios de personas cercanas a Doña Rosa, cada palabra un ladrillo cuestionando la visión del mundo que le habían inculcado. Cuando llegó su turno, el corazón de Alejandro latía con fuerza. Recordó aquella noche frente al espejo, la lucha por aceptarse. Se acercó al estrado con la mente centrada. Cada paso era un acto de rebelión, como si se alejara del legado familiar que lo había presionado durante tanto tiempo.
En el momento en que abrió la boca, las palabras fluyeron con más claridad que antes, y notó que, por primera vez, sus pensamientos eran firmes y auténticos. No estamos aquí para hablar de un simple servicio doméstico. Estamos ante el testimonio de una vida llena de dignidad, sacrificio y amor, declaró, su voz resonando en la sala como un trueno. Cada palabra parecía quitarle peso a la mirada desdeñosa de su padre. Las preguntas del abogado de la acusación lo retaban y revelaban sus inseguridades. Enfrentar el interrogatorio era una prueba que iba más allá de su línea de tiempo familiar. Se daba cuenta de que estaba lidiando con prejuicios profundamente arraigados. Pero, por cada ataque verbal, recogía más convicción. Las historias de Doña Rosa, de su abuela y de la lucha que habían llevado se entrelazaban con su propia búsqueda de identidad, convirtiéndose en una selección dolorosamente reveladora de su pasado. Mientras respondía, su mente viajaba hacia recuerdos que habían permanecido dormidos. Se dio cuenta de que esta lucha no era solo por la justicia de alguien más, sino una reivindicación personal, un grito de libertad contra lo que se esperaban de él. Era un camino de redención a través de la empatía y la solidaridad. El clima en la sala cambió. Largando la verdad a la vista de todos, pudo sentir cómo las miradas mudaban. Algunos se conmovían, otros permanecían escépticos. La incertidumbre persistió, pero en Alejandro florecía la autoconfianza, forjando una nueva narrativa. Comenzaba a comprender que luchar por la verdad de Doña Rosa era, en última instancia, la forma más genuina de defenderse a sí mismo. Al finalizar su testimonio, un destello de satisfacción corrió por su interior. Había superado su miedo, esa carga que lo acompañaba a cada paso. Sin embargo, al regresar a su asiento, la mirada de su padre aún ardía como un fuego helado, cuestionando cada una de sus decisiones. Era evidente que la confrontación no había hecho más que comenzar. A medida que se desarrollaba el juicio, Alejandro sintió que la tormenta que había predicho amenazaba con desatarse. La lucha por la justicia, una batalla que abrazaba todos sus demonios internos, lo había llevado a un nuevo precipicio. Hacia donde lo conduciría este camino de redescubrimiento personal, todavía era una incógnita. Podría, entonces, enfrentarse no solo al sistema judicial, sino a la figura autoritaria que había moldeado su vida y sus decisiones. Su convicción estaba firmemente arraigada, pero la batalla con su padre prometía ser tan desafiante como el juicio mismo. La verdad estaba comenzando a ser revelada, pero Alejandro sabía que los desafíos más difíciles de enfrentar no eran solo los evidentes en el tribunal, sino los que amenazaban su relación familiar. La lucha por Doña Rosa era solo el inicio. La batalla más intensa estaba por comenzar. Alejandro se sentó en la banca, el hormigueo de la adrenalina aún palpitaba en sus venas. Mientras el tribunal continuaba su curso, su mente giraba en torno a las implicaciones de lo que había hecho. Había comenzado a redescubrir no solo su propósito profesional, sino también su identidad personal, y cada palabra que había pronunciado se sentía como un ladrillo en el muro que estaba construyendo en torno a su autodeterminación. La solemnidad del salón lo mantuvo anclado en el presente, enfrentando el eco de las palabras de su padre que aún resonaban. La lista de expectativas familiares se arremolinaba en su mente como un torbellino. ¿Era realmente esto lo que quería? Un nuevo empoderamiento empezaba a brotar desde su interior, y la valentía que había mostrado sobre el estrado le daba la energía necesaria para mirar hacia adelante. Cuando la sesión se suspendió para el almuerzo, Alejandro sintió la urgencia de salir del tribunal, de despejar su mente. Caminó por los pasillos, cada paso pulsando con la expectativa de cualquier otra revelación que pudiera surgir. La esencia del juicio lo había empujado a replantear su historia, el prestigio familiar, la imagen de éxito que le había sido impuesta, todo parecía un velo que comenzaba a desgarrarse. En un rincón solitario, decidió llamar a vivir ese momento en solitario. Sacó su teléfono y buscó la grabación de su testimonio. La voz que resonaba ahora le parecía diferente, más segura. No estamos aquí para hablar de un simple servicio doméstico. Dejó que esas palabras se moldearan en su mente, deseando que cada una de ellas se instalara firmemente en su espíritu. Alejandro sabía que esta batalla no solo lo conectaba con Doña Rosa, sino que lo confrontaba con un imperativo más profundo,
su derecho a existir sin las sombras de los deseos ajenos. A medida que comía al borde de la azotea del tribunal, observó la ciudad desde las alturas. Pensó en las oportunidades que había dejado de lado por el temor a decepcionar a su padre. ¿Quién era él realmente? ¿Un simple hijo del adinerado o un abogado dispuesto a luchar por las injusticias? La decisión de abogar por Doña Rosa se había convertido en un catalizador. Ahora debía considerar qué significaba realmente ser Alejandro, no solo en su carrera, sino en su vida personal. Mientras reflexionaba, una sensación de determinación se anidó en su pecho. La lucha por Doña Rosa revelaba más de lo que pretendía, era un espejo de su propia resistencia, su deseo de liberarse de las cadenas familiares. Sentía que cada palabra dicha en la sala de audiencias había despertado en él un nuevo sentido de identidad que no estaba dispuesto a sacrificar. El sonido de un mensaje entrante interrumpió sus pensamientos. Era un correo de su padre, acentuando la presión. Haz lo que sea necesario, no olvides de dónde vienes. La emoción corrió por sus venas. Era una advertencia velada, un recordatorio de los antiguos dictados que lo aplastaban. El desasosiego en su estómago reafirmó su propósito. Enfrentarse a su padre no era una opción, era una necesidad. Con un nuevo giro de resolución, regresó al tribunal, listo para cruzar la siguiente línea. La lucha por el bienestar de Doña Rosa se entrelazaba ahora con una confrontación personal inevitable. Mientras avanzaba hacia la sala, Alejandro se preguntó qué nuevas revelaciones le aguardaban. La confrontación con su padre y la decisión de seguir adelante con su lucha parecían implacables. Era evidente que no solo defendía a Doña Rosa, sino que también estaba en juego la defensa de su propia esencia. ¿Podría confrontar a su padre sin permitir que sus temores lo miniaturizaran nuevamente? En el aire flotaba la incertidumbre de lo que vendría. El verdadero reto aún estaba por desatarse, y Alejandro sabía que su viaje personal y profesional estaba a punto de alcanzar una encrucijada explosiva. Cada paso lo acercaba no solo a la verdad sobre Doña Rosa, sino a la verdad sobre sí mismo. La sala del tribunal reverberaba con una tensión palpable cuando Alejandro decidió tomar su lugar nuevamente. La mirada de la jueza era firme, y él se sintió más pequeño de lo que hubiese deseado. Sin embargo, esa incomodidad se transformaba en un fuego interno que lo impulsaba a seguir adelante. La adrenalina correteaba en su cuerpo y, a medida que su corazón latía con fuerza, comprendió que se encontraba frente a una encrucijada de su propia creación. Desde su asiento, observó a Doña Rosa sentada en la primera fila. Una conexión inquebrantable se había formado, y la imagen de su determinación resonaba en cada rincón de su mente. Era como si ella le dijera sin palabras que el tiempo para titubear había pasado. Alejandro se centró en su respiración, buscando la calma que a menudo había eludido. Las preguntas que se elevaban de la mesa del fiscal le parecían monstruos disfrazados de lógica. Cada interrogante que se planteaba acerca de la ética profesional y personal, se sentía como un ataque en su propia existencia. Pero cada vez que una pregunta se dirigía a él, recordaba el rostro de Doña Rosa, las lágrimas de dolor que había compartido, y eso le brindaba la valentía para mantener la voz firme y clara. Consciente del efecto de su testimonio, un chispazo de estrategia recorrió su mente. No podía simplemente defender a Doña Rosa con hechos aislados, debía conectar su historia con la historia de su propia lucha interna. La voz de su padre resonaba en su mente, pero Alejandro decidía ahora silenciar esa exhortación. Mientras el abogado de la parte contraria intentaba minar su credibilidad, Alejandro decidió inyectar su testimonio de honestidad cruda. Yo también he vivido bajo las expectativas de un hombre, bajo el peso de una fortuna que no elegí, y en ese camino me perdí a mí mismo. Con cada frase, una parte de aquel hijo del acomodado desaparecía, dando paso a un hombre decidido a ser dueño de su propio relato. Al pronunciar esas palabras, sintió un alivio como si se estuviera despojando de las cadenas invisibles que lo ataban a las expectativas de otros. La sala contuvo la respiración. Con la mirada fija en la jueza, Alejandro sintió que cada segundo que pasaba lo acercaba más a esa transformación. La balanza de su identidad se inclinaba hacia su verdad, y la definición de éxito que su padre le había impuesto empezaba a parecer un espejismo.
Era hora de reescribir su destino y demostrar que podía ser un abogado íntegro, uno que luchara por las injusticias sin importar las costumbres familiares. La sesión terminó con una pausa, pero él supo que el verdadero juicio apenas comenzaba. Aún quedaba por resolver su relación con su padre, un titán que había acechado su vida hasta convertírselo en un dilema. Las palabras de su padre, que antes le causaban repulsión, ahora comenzaban a transformarse en un reto. Voy a encontrar mi propia voz, repitió en silencio mientras se retiraba del tribunal. Estaba decidido a no solo ser el abogado de Doña Rosa, sino a ser el arquitecto de su propia vida. Al salir al aire libre, el sol brillaba con una intensidad renovada. Se sentía como si un nuevo capítulo se estuviera escribiendo en su vida, pero a medida que caminaba por la acera, un mensaje de texto le llegó. El nombre del remitente hacía que su corazón se detuviera por un instante. Era de su padre, y el contenido prometía una confrontación que José ni siquiera había considerado. Necesito hablar contigo. Es urgente. Estoy en tu oficina ahora. Inmediatamente, la incertidumbre creció en su pecho. Había dado un paso hacia la autenticidad, pero ahora se encontraba ante el desafío de confrontar a la figura que siempre había dictado su camino. ¿Tendría la fortaleza para reafirmar su nueva identidad frente a su padre? ¿Sería capaz de enfrentar lo que significaba ser Alejandro? Cuando Alejandro llegó a su oficina, el ambiente era tenso, como si el aire estuviese cargado de electricidad estática. La luz que atravesaba las ventanas iluminaba el polvo que flotaba en el aire, pero su mente no podía concentrarse en el entorno. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonaba como un tambor insistente, recordándole la inminente confrontación con su padre. Al abrir la puerta, encontró a su padre sentado en su silla, en un gesto que parecía casi invasivo a los ojos de Alejandro. Se sentía como un niño nuevamente, acorralado por la mirada dura y ejecutiva de su progenitor. Te he estado esperando, dijo su padre con una voz que dejó claro que no había espacio para subterfugios. Sí, recibí tu mensaje, respondió Alejandro, tratando de adoptar un tono neutral que disimulase sus nervios. Sin embargo, la verdad era que sentía una mezcla de reticencia y desafío. Sé que estuviste en el tribunal hoy. Un espectáculo, me parece, continuó su padre, la palabra espectáculo surgiendo con desdén. No lo fue. Fue una defensa, una acción basada en principios que creo firmemente, se atrevió a responder Alejandro. La valentía de su propia afirmación nos sorprendió. Aquello era un cambio notable, antes se hubiese encogido ante el juicio del padre. ¿Qué principios? ¿Los de una mujer que decide jugar con el futuro de su familia? Su padre no se detuvo, su tono implacable desbordaba menosprecio. Cada palabra era un golpe, un intento de empujar a Alejandro de regreso a la sombra de su legado. Son los principios de la justicia, padre. No soy responsable de las decisiones de ella ni de las consecuencias de su vida, contestó Alejandro, con la voz más firme. Cada palabra alimentaba su impulso interno, un fuego que había comenzado a arder en su interior y que no podía ni quería extinguir. ¿Y qué hay de ti? Estás asumiendo riesgos innecesarios. ¿Crees que puedes cambiar el mundo con este tipo de actitudes descabelladas? Respondió su padre, el ceño fruncido. La frialdad de su mirada era inconfundible, como si Alejandro fuera un niño apenado en lugar de un abogado ante el tribunal. Es la primera vez que siento que defiendo algo en lo que realmente creo, en lugar de encajar en un molde que no elegí, respondió Alejandro, sintiendo que la sinceridad y la pasión eran sus únicos aliados en esta batalla. Las palabras, una mezcla de ira y liberación, empezaban a fluir desde un lugar que había mantenido oculto por demasiado tiempo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de seguir el camino correcto, Alejandro. Ir tras un cliente como Doña Rosa no es más que una distracción para alguien de tu posición, insistió su padre, como si creyera que tenía el derecho de dictar su vida. Ese es el problema, papá. Ya no quiero que decidas por mí. Estoy buscando definir quién soy, más allá de lo que tú quieras que sea, declaró, sintiendo cómo marcaba un límite. La tensión se volvía palpable entre ellos, el aire pesado de emociones encontradas. Su padre, por un instante, perdió el aplomo que siempre lo había caracterizado.
Alejandro podía ver un destello de confusión en su rostro, como si la realidad de su hijo finalmente comenzara a penetrar en el muro que había construido a su alrededor. Así que esto es lo que quieres, ¿no? Convertirte en un mártir por una causa perdida, soltó su padre, su desdén mitigándose ante una chispa de preocupación. No, padre. Lo que quiero es ser yo mismo. Y ser un abogado que defienda a quienes no pueden defenderse, afirmó Alejandro, llenándose de una determinación renovada. A medida que finalizaba la conversación, comprendió que esa confrontación no solo se trataba de sus decisiones profesionales, implicaba también el rediseño de su vida, de su identidad. Sin embargo, al instante se dio cuenta de que su padre ya no lo miraba con el mismo desprecio. Había una preocupación latente, una pregunta que aún no había sido respondida: ¿acaso Alejandro podría ser verdaderamente libre? Mientras su padre se marchaba, dejando tras su paso una atmósfera cargada de desafíos, Alejandro reflexionó en silencio. La batalla apenas comenzaba, y sus elecciones aún enfrentaban muchos obstáculos. ¿Tendría valor para seguir manteniendo su autenticidad a pesar de las presiones familiares? Con la mente aún en ebullición, el próximo paso se planteaba claro en su mente. Era momento de explorar nuevas oportunidades y trazar objetivos que reflejaran su verdadero yo. Pero una nueva preocupación surgió sin previo aviso: el siguiente caso podría poner a prueba su determinación aún más que el anterior. ¿Acaso esta defensa nueva estaría llena de más sorpresas que cargarían sobre sus hombros el peso de su identidad? El eco de las palabras de su padre resonaba en su mente mientras contemplaba su futuro. Las sombras de su pasado amenazaban con regresar, pero Alejandro estaba decidido a enfrentarlas, sabiendo que cada paso lo acercaba a convertirse en el abogado que siempre había deseado ser. La luz de la mañana entraba por los ventanales de la oficina con una claridad que parecía contrastar con la confusión en la mente de Alejandro. Sabía que apenas comenzaba a adentrarse en un mundo que había considerado prohibido para él hasta entonces. Sus dedos se desplazaban inquietos sobre el teclado mientras revisaba documentos del caso de Doña Rosa. Era un reto profesional sin precedentes, y en su interior, el egocentrismo de su padre aún retumbaba, amenazando con desestabilizar su enfoque. Centrarte en esta defensa es tu camino, Alejandro. No uno marcado por el legado de tu padre. Se repetía a sí mismo. Cada vez que lo hacía, el peso que sentía sobre sus hombros aliviaba un poco su carga. Sin embargo, la euforia inicial de defender a alguien a quien tanto necesitaba chirriaba en contraste con la presión incesante de ser hijo de un emblema del derecho. Era inevitable que las expectativas de los demás, sobre todo las de su padre, desdibujaran su verdadera misión. Unos días después, en la sala de audiencias, la atmósfera era tensa. Su oponente, un abogado que había cosechado fama y reconocimientos, le miraba con desdén. Literalmente era el gladiador del tribunal. Alejandro, dispuesto a luchar por un caso que consideraba crucial, sintió una oleada de inseguridad. Era su primera vez en un enfrentamiento directo con un abogado de esa categoría. Sin embargo, se recordó a sí mismo por qué era crucial estar allí. Doña Rosa se había convertido en la representación de su búsqueda de identidad. Debo creer en mí, pensó. Mientras la jueza comenzaba las audiencias, Alejandro concentró toda su energía en su defensa. A cada pregunta del fiscal, respondía con un aplomo que había adquirido a través de noches de estudio y reflexión. Sus palabras eran firmes y resonaban con la verdad que había cultivado en su corazón. El momento de mayor tensión llegó cuando tuvo que llamar a Doña Rosa como su primer testigo. El jurado, compuesto en su mayoría por personas que a menudo despreciaban a los de su clase, parecía distraído. Pero allí estaba ella, frágil pero determinada, y él se dio cuenta de que había una fuerza en su vulnerabilidad. ¿Por qué cree que merece su defensa?, preguntó el fiscal, manteniendo un tono despectivo. Alejandro sintió su sangre bullir, ardiendo con la sensación de que estaba no solo defendiendo a una mujer, sino también a quienes sentían que su voz no contaba. Porque cada ser humano merece ser escuchado, independientemente de su situación. Porque la justicia no es un privilegio, sino un derecho que todos deben poseer, declaró, sus palabras provocando murmuros en la sala. Las horas pasaron y cada testimonio pareció acercar aún más a Alejandro a su propósito.
Sin embargo, también suscitó dudas internas. ¿Correría el riesgo de perder su carrera por los ideales que ahora defendía? ¿Y qué pasaría si su padre utilizaba su influencia para destruir su trayectoria? Al salir del tribunal, se sentía agotado pero vivo. La adrenalina pulsaba en su interior, se dio cuenta de que había asumido riesgos que nunca había imaginado. El miedo, que había sido un obstáculo constante, se transformó en fosfórica determinación. No se rendiría, fuese lo que su padre pudiera hacer. Para su sorpresa, doña Rosa lo buscó en la sala de espera. Con los ojos aguados, le agradeció, y en esa gratitud, Alejandro sintió que había encontrado más que un caso. Había encontrado su propósito. Sin embargo, al regresar a su oficina, un mensaje llegó a su teléfono. Era su padre, pidiéndole una reunión urgente. La preocupación se transformó en entusiasmo, pero también en miedo. ¿Qué nuevas amenazas se encubrirían tras esa espera? Alejandro sabía que la lucha por su identidad y su deseo de hacer justicia no habían hecho más que comenzar. La verdadera batalla no sería solo en el tribunal, sino también entre los propios lazos familiares y el legado que conlleva su apellido. Estaba a punto de enfrentarse a un nuevo nivel del desafío que había elegido. La próxima fase era crucial, y él debía decidir si iba a ceder o a luchar con todas sus fuerzas. Su padre podría ser su mayor adversario, o había una oportunidad de reconciliación. Al entrar en el café donde había acordado verse con su padre, Alejandro sintió que el aire se tornaba espeso. Las luces cálidas contrastaban con la frialdad del momento. La figura de su padre se recortaba contra el trasfondo, como un monumento a la autoridad y la tradición. Cada paso que daba hacia esa mesa era un recorrido por el laberinto de sus propias inseguridades. «Te he estado esperando», dijo su padre, sin levantar la vista de su vaso. La voz sonaba certera, y una mezcla de admiración y temor se agolpó en el pecho de Alejandro. ¿De qué se trata? No parece que necesitemos discutir sobre la cena familiar, murmuró, tratando de mantenerse tranquilo. Su padre finalmente lo miró, y Alejandro sintió el escrutinio detrás de esos ojos que habían dominado su vida desde que tenía memoria. He tenido noticias sobre tu defensa de doña Rosa. ¿Es cierto que has decidido representarla tú mismo? Así es, respondió Alejandro, un poco más firme. Sin embargo, sabía que en esa afirmación se escondía un enorme desafío, la reacción que esperaría de su padre. El hombre al otro lado de la mesa se inclinó hacia adelante. Alejandro, estás arriesgando tu carrera por alguien que no tiene prestigio. ¿Realmente piensas que puedes hacer una diferencia en un caso como ese? La pregunta quedó suspendida, como un eco en su mente. Alejandro sintió que la duda se filtraba en su confianza. Pero, en su interior, recordaba los rostros de las personas que habían parecido olvidadas, cuyos sueños y esperanzas reposaban en su capacidad de luchar. Es precisamente porque no tiene prestigio que tengo que hacerlo, respondió finalmente. La decisión de hablar, de expresar su razón, lo llenó momentáneamente de valor. Las personas deben ser escuchadas, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras ignoran a quienes más lo necesitan. El padre hizo una pausa, como si evaluara su respuesta, y Alejandro sintió que la tensión aumentaba. ¿Vas a ceder ante la presión, o lucharás por lo que crees? Las palabras resonaron en su mente. Alejandro se dio cuenta de que, en su propia historia de lucha por la identidad, cada decisión que tomaba lo acercaba más a la persona que realmente quería ser. Esa imagen de él mismo, como defensor, como alguien que se alzaba por la justicia, comenzó a disipar las sombras de la incertidumbre. Estoy listo para hacer lo que sea necesario, dijo, sintiendo que cada sílaba lo afirmaba en una convicción creciente. Mientras hablaba, una revelación más pulsante surgía detrás de su determinación. Se dio cuenta de que la fórmula del éxito no era la fama o la riqueza, sino el valor de levantar la voz por lo que él defendía. Aún así, su padre no parecía convencido. Te has dejado llevar por la emoción, hijo. No puedes perder de vista lo que realmente importa. Si sigues en esta dirección, no solo arriesgas tu carrera, también tu futuro en esta familia. Las palabras cayeron como una sombra, y Alejandro comprendió que el desafío era mayor de lo que había anticipado.
Esta confrontación no solo era sobre la defensa de Doña Rosa, sino también sobre su propio legado. Por primera vez, vio cómo su padre podía ser su adversario más formidable, no solo en términos de competencia profesional, sino en la validación de su identidad como abogado y persona. En el fondo, esa lucha por ser él mismo podría llevarlo a romper los muros que su padre había erigido. Al salir del café, una nueva determinación ardía en su interior. La búsqueda de su identidad no solo giraba en torno a un caso, sino que se extendía al ámbito familiar donde su padre había monopolizado la conversación sobre su futuro. Alejandro sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a desmantelar las expectativas que lo aprisionaban. Mientras se alejaba, su mente se llenó de una nueva pregunta: ¿qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para alzar su voz, incluso si eso significaba confrontar a su propio padre una vez más? La respuesta se deslizó en su mente: una confrontación más cercana de lo que podía imaginar. Se preparaba para una batalla formidable, tanto en el ámbito legal como en la esfera personal. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y su decisión lo llevaría a territorios desconocidos. La sala del tribunal se volvió un escenario de transformación, la tensión de los días previos se convirtió en determinación. Alejandro se sentía un nuevo hombre, y enfrentaba este juicio no solo como abogado, sino como alguien que construía su propia identidad. Había hecho una promesa a sí mismo de defender a Doña Rosa con cada fibra de su ser. Cada presentación, cada testimonio, cada objeción se volvía un acto de reivindicación personal. Un avance crucial llegó cuando, tras varias jornadas de testimonio, se permitió que Doña Rosa hablara en su propio nombre. La emoción de verla sentada en el estrado era abrumadora. Sus manos temblorosas sostenían el micrófono, pero su voz, toda una declaración de resiliencia, resonó en la sala. Cada palabra suya era un espejo de la vida, de las luchas diarias, y de la dignidad que había mantenido a lo largo de los años. Si me van a juzgar por servir, entonces me siento orgullosa. No me avergüenzo de mi pasado, dijo, su determinación iluminando el ambiente. La sala quedó en silencio, un eco de admiración flotó en el aire. Alejandro sintió que los muros que lo habían contenido se desmoronaban, reemplazados por una sólida certeza de su misión. Presionó para que se aceptaran documentos que probaban su lealtad hacia ella y su función en la vida de su familia. A medida que presentaba evidencias en la corte, empezaba a vislumbrar la posibilidad de un futuro donde pudiera reconciliar su amor por la ley con su pasión por la justicia social. Era en este momento donde se dio cuenta de que su lucha no era solo por Doña Rosa, sino por construir su propio legado. Las caras escépticas del jurado cambiaron lentamente. Alejandro notó que algunos hacían anotar, otros intercambiaban miradas, mostrando una cierta apertura. Era un paisaje nuevo. Había algo en su testimonio que resonaba con ellos, decidieron escuchar lo que hasta ese momento no se había permitido alzar la voz. Finalmente, el día del veredicto llegó. La sala, cargada de silencio, se sintió como un escenario donde quedaría sellado el destino de Doña Rosa. Mientras el juez pronunciaba las palabras de liberación, la realidad se desnudó ante él. No hay suficiente evidencia para sostener las acusaciones. Doña Rosa es libre. Aquellos eran momentos en los que el tiempo se detenía, un alivio inmediato fluyó a través de Alejandro, y con él, una ola de gratitud y orgullo. Al recibir el aplauso del público presente, la mirada de Doña Rosa se encontró con la suya. En sus ojos brillaba la certeza de que había luchado por lo justo, no solo en su nombre, sino en el de muchas voces que no habían sido escuchadas. Aquella mujer, a quien él había llamado tía, había permanecido firme como un pilar a lo largo de su vida, y compartir ese triunfo con ella lo llenaba de satisfacción. El camino hacia su crecimiento personal había sido largo y, sin embargo, se sentía renovado. Las expectativas de su padre, las sombras de su legado fueron finalmente desvaneciendo. Alejandro, ahora consciente de quién era y de lo que realmente quería ser, decidió que sus futuras victorias estaban ligadas a su autenticidad y a su deseo de hacer un efecto positivo en el mundo que lo rodeaba. El encuentro con su padre no se hizo esperar. Alejandro sabía que debía ser honesto sobre su transformación. En un tenso almuerzo, le explicó la profundidad de su viaje.
Le habló de su compromiso hacia la justicia y cómo esto había reconfigurado su propia visión de lo que era un verdadero éxito. Esto no es un juego, padre. No estoy dispuesto a volver a vivir bajo tus sombras. Mi éxito no se basa en el dinero o la fama, sino en dejar una huella positiva en la vida de las personas. Espero que puedas entender eso, sostuvo, con la mirada firme pero abierta. La reacción de su padre, aunque inicialmente distante, dio paso a un eco de aceptación. Después de unos instantes de silencio, finalmente dijo, a veces, las elecciones que haces son más valiosas que el legado que te he dejado. Estoy empezando a comprender que solo si tú estás contento, es lo que realmente importa. El reconocimiento mutuo en esa conversación fue liberador. Alejandro sintió que finalmente podía definir su camino a seguir y permitir que sus ideales guiaran cada paso. Salió de aquel encuentro con un sentido renovado de confianza, había conquistado la batalla por su identidad y, con ello, la lucha se sentía cada vez más satisfechora. A medida que se adentraba en el futuro, Alejandro sabía que aquellos días de incertidumbre, desorden y desafío lo habían llevado a convertirse en un abogado mejor, un hijo más conectado con su verdad, y un ser humano más compasivo. Era un viaje hacia la realización personal, había alcanzado lo que mucho tiempo anhelaba. La vida tenía para él un nuevo significado, y estaba ansioso por compartirlo con el mundo. Así, con la fuerza de Doña Rosa en su corazón y la mirada fija en su futuro, Alejandro se sintió finalmente listo para forjar su camino. No esperen ni un segundo más para compartir este mensaje de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a las personas a descubrir estas inspiradoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de este viaje de crecimiento y transformación.